Entonces, esta es exclusivamente para las personas, para el régimen que estamos viendo, las personas físicas con actividad empresarial y profesional, ¿no? ¿Qué nos comenta? Nos dice, las personas físicas que tributen conforme al capítulo 2, sección 1 y 3 y capítulo 3 del título cuarto de la ley de ISR, cuyos ingresos totales del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 4 millones de pesos, o que inicie actividades en el ejercicio y estimen que sus ingresos obtenidos en el mismo no excederán de la cantidad señalada, quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones: enviar la contabilidad electrónica e ingresar de forma mensual su información contable en términos de lo señalado en el artículo 28 del Código. Y la otra facilidad es presentar la información de operaciones con terceros, a la que se refiere el artículo 32. Imagino que ya todos sabemos lo que es la DIOT, ¿no? Aquí tenemos que tener mucho cuidado. El comentario que yo puedo hacer aquí es que como nos relevan de estas obligaciones, nos exentan más bien mediante esta resolución, al momento de que nosotros dejamos de cumplir con la DIOT, eh, muchas veces la, la opinión de cumplimiento del 32D, ¿no?, nos marca esa obligación como no presentada. ¿Por qué? Porque no estamos, aunque esté la facilidad aquí, muchas veces yo lo he tratado de hacer con contribuyentes que no, obviamente que no tienen saldo a favor de IVA, porque el momento de que alguien pide una devolución de IVA, dentro de la misma resolución, dentro de los mismos requisitos de la devolución, uno de ellos es presentar la declaración informativa de operaciones con terceros. En ese caso, no podemos apegarnos a esta resolución. Bueno, sí nos podemos apegar, pero perdíamos el derecho de la devolución, ¿no? O no fuera fructífero el trámite. Entonces, dentro de esta resolución está muy atractiva porque nos lleva a tramitar los impuestos, a determinar los impuestos de una forma muy sencilla. Entonces, nosotros podemos cobrar los honorarios de una forma rápida, sin tanto análisis. Y pues vaya, ya dependerá del criterio de cada uno si decide apegarse a esta resolución o no, siempre y cuando no rebasemos los 4 millones, obvio, ¿no? He dicho esto, no sé si dentro de esta lámina les queda alguna duda. No, Perfecto, nos vamos para adelante mientras más avancemos, para mí es mejor, ¿eh? Y creo que para ustedes también. Y pasamos a la siguiente lámina, que vamos a ir revisando cada uno de los artículos que nos dice este régimen. Eh, Dice así, ¿no? Aquí nos habla de los obligados de este impuesto, que son, pues, como bien se llama el título, ¿no? Actividades empresariales y profesionales. Voy a dar lectura y después de dar lectura analizamos un poco. Están obligados al pago del impuesto establecido en esta sección las personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o la prestación de servicios profesionales. Obviamente, las dos son actividades muy diferentes, ¿no? Los servicios, de entrada, la prestación de servicios profesionales, pues tienen que retener un 10%, ¿no?, a las personas morales por prestar el servicio. Eso también viene un poco más adelante. No me voy a adelantar porque más adelante, dentro del cálculo que hagamos práctico, les haré cómo es que vamos a acreditar esa retención y cómo es y el fundamento, claro. Las personas físicas residentes en el extranjero que tengan no varios establecimientos permanentes en el país pagarán impuestos sobre la renta en los términos de esta sección por los ingresos atribuibles a los mismos, derivados de las actividades empresariales o de la prestación de servicios profesionales. Para los efectos de este capítulo se consideran ingresos por actividades empresariales los provenientes de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Estas últimas que conforman el régimen del agape, ¿no? En el punto 2 dice ingreso por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo 1 de este título. Se entiende que los ingresos los obtienen en su totalidad las personas que realizan la actividad empresarial o prestan el servicio profesional. El código nos da una definición más amplia de lo que vienen siendo estas actividades, ¿no? Creo que están en el artículo 6. A ver si lo tengo por aquí.
No sé si lo tengo por aquí, ¿no? Porque si no mal recuerdo, estuve analizando y les quería compartir también el código. Sí, miren, aquí nos dice en el artículo 16, se entenderán por actividades empresariales las siguientes. Tienen las fracciones, ¿no? Las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en en las fracciones siguientes. Las industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y elaboración de satisfactores. Las agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las ganaderas, que son las consistentes en la cría y engorde de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las de pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la agricultura, así como la captura y extracción de las mismas. Y la primera enajenación de esos productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las silvícolas, que son de cultivo en los bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos, y la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Si se fijan, los últimos 3 puntos, 4 puntos hablan de lo que viene siendo el régimen de agape, ¿no? Entonces, dicho esto, quería ampliarles un poco el concepto para pasar a la otra lámina. En cada lámina vamos a ir viendo lo que viene siendo lo más importante del artículo, ¿no? Un poco los artículos no van consecutivos porque pienso que habría que ver primero el 110 que el 105, entonces yo los puse conforme a mí se me hacía más entendible la explicación y que fuera más amena para ustedes también, y mucho más entendible, claro. Ok. El artículo 101 hablará de los ingresos acumulables. Voy a hacer una pauta y les voy a adelantar, me voy a ir hasta el final, porque creo que leer todos los artículos se me hace bastante paja para estos regímenes que son, que en teoría pudieran llegarse a ser muy sencillos, derivado que los ingresos y las deducciones son derivadas del flujo de efectivo, ¿no? O sea, se de la cobranza y del pago en efectivo, o ingresos percibidos, o gastos erogados. Por ahí hay algunas secciones que están dentro de este artículo que vienen siendo condonaciones, vienen siendo, no sé, casos fortuitos, ganancias derivadas de la agenda de activos, que viene siendo la utilidad realmente de activo fijo. Pero en sí, al fin final de esto, lo que vamos a llegar es que este régimen se basa meramente en el flujo de efectivo. ¿Qué pasa? Que si tú cobras 100,000 pesos y gastas 50,000 pesos, tu base gravable van a ser, bueno, tu utilidad estimada van a ser 50,000 pesos. Por ahí hay disminuciones como la PTU y la pérdida fiscal, ¿verdad? Que se amortiza. Una vez esto te avienta la base gravable y a eso hay que aplicarles las tarifas, ¿no? Recuerden que las personas físicas se manejan sobre tarifas y las personas morales que están en el título 2 se manejan sobre tasa. Entonces, al fin final es a lo que vamos a llegar, ¿no? Al flujo de efectivo y al resultado para aplicar la tarifa. Entonces, una vez dicho esto, vamos a seguir con las láminas. Esto que les acabo de comentar lo van a comprender mucho más al momento de hacer la determinación práctica en el papel de trabajo. Bueno, para los efectos de esta sección se consideran ingresos acumulables por la realización de actividades empresariales o por la prestación de servicios profesionales, además de los señalados en el artículo anterior y en otros artículos de esta ley, los siguientes: condonaciones, quitas o remisiones que se encuentra dentro del 179 de esta ley. Ahí tú vas a ver, inclusive cuando uno presenta los pagos provisionales en el portal, vienen estos conceptos para aumentarlos o disminuirlos. Hay que tener mucho cuidado, conocer estos conceptos para no llenar apartados que no son y evitar revisiones que no tienen nada que ver, ¿ok? Los provenientes de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar, las cantidades que se recuperen por seguros, ojo aquí,
en las cantidades que se recuperen por seguro, no siempre van a ser acumulables, ¿no? La ley te marca que si tú vuelves a reinvertir el dinero que recuperas por la recuperación de un bien, por ejemplo, si tú tienes un carro asegurado que va a pérdida total, te dan un importe por la recuperación del vehículo, pero tú lo reinviertes, ese dinero no lo vas a acumular. Si no lo reinviertes, sí se convierte en acumulable. A lo que voy es que no siempre será acumulable como te lo marca aquí en este artículo, ¿no? Las cantidades que se perciban para efectuar gastos por cuenta de terceros, ojo, salvo que dichos gastos sean respaldados por comprobantes fiscales exhibidos a nombre de aquel por cuenta de quien se efectuó el gasto. Para eso también hay otros requisitos que se hablan en el anexo 20 que nos marca los nodos de los FDIs. ¿Ok? Sí se permite el gasto por medio de terceros, pero siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos. Los derivados de la creación de obras de arte por el contribuyente, los obtenidos por agente de institución de crédito, los obtenidos mediante la explotación de una patente, los obtenidos por la explotación de obras escritas, los intereses cobrados derivados de la actividad empresarial, las devoluciones que se efectúan, los descuentos o bonificaciones que se reciban siempre que se hubiese efectuado la deducción correspondiente, la ganancia derivada de la declaración de activos afectos a la actividad respectivamente. Por aquí debe de haber algo sobre las importaciones que es muy importante. Ese sí lo quiero marcar. Ok. Bueno, lo debo de tener un poco más adelante. No nos vamos a brincar, trato de no adelantarme, de verdad, pero es imposible. Para los efectos de esta sección, hablando del artículo 102, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. A eso es a lo que iba yo, es que esa que se manejan por flujo, ¿no? A diferencia de las personas morales, no de todas, porque hay personas morales que también se rigen por medio del flujo, como vienen siendo las sociedades civiles, que causan utilidad y las acciones civiles que no causan utilidad a menos de que retiren los remanentes distribuibles. Mientras lo que ellos obtengan como utilidad estimada es un remanente distribuible, ¿ok? Pero ese es un tema muy aparte de personas morales. Entonces, hablando de este régimen, los ingresos se consideran acumulables en el momento en que sean efectivamente percibidos. Los ingresos se consideran efectivamente percibidos cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquellos correspondan a anticipos, a depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe. Igualmente se considera percibido el ingreso cuando el contribuyente reciba títulos de crédito emitidos por una persona distinta de quien efectúa el pago. Cuando se perciban en cheque, se considerará percibido el ingreso en la fecha de cobro del mismo, o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración. También se entiende que es efectivamente percibido cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, ¿no? Hay otras maneras de extinguir las obligaciones, como vienen siendo los pagos en dación en pagos, pues, o algunos otros métodos de pago. Ahí es cuando se consideran los ingresos acumulables para las personas físicas, actividad empresarial y profesional, no cuando se facturen. Inclusive si no se facturaron, también hay que considerar el ingreso, ¿no? Tratándose de los ingresos a que se refiere la fracción 1 del artículo 101 de esta ley, estos se consideran efectivamente percibidos en la fecha que se convenga la condonación, la quita o la remisión en la que se consume la prescripción. ¿Ok? Este, ¿De qué nos hablaba el 101? Recuerden que nos hablaba de las condonaciones que les comenté, que ese apartado también viene en la declaración de pagos provisionales. Entonces hay que tener cuidado porque hay que acumular ese ingreso también, ¿no? Para evitar sanciones, más que nada. En el cálculo de la gestión de bienes que se exporten, que era lo que les comentaba, pues está un poco más adelante, que este apartado es muy interesante.
Las personas que se dedican a la exportación, o no quiere decir que se dediquen exclusivamente a exportar, ¿no? En el caso de la generación de bienes que se exporten, se verá como el ingreso cuando efectivamente se perciba, pero ojo, hay un pero aquí y una exclusividad. En el caso de que no se perciba el ingreso dentro de los 12 meses siguientes a aquel en que se realice la exportación, se deberá acumular el ingreso una vez transcurrido dicho plazo. Esto muchas personas no lo toman en cuenta. Simplemente, qué hace los portadores o cualquier persona que se dedique a la terminación de impuestos, ¿no? Porque ahorita hay mucha gente que hace el trabajo sin tener el conocimiento que se debe y sin ser especialistas en la materia. Entonces, ¿qué pasa cuando uno exporta y no recibe el pago en el ejercicio siguiente? Pues en los 12 meses siguientes, aquellos a la fecha de exportación, hay que acumular ese ingreso, aunque no se haya percibido o aunque hayas dicho tú que no lo hayas percibido. ¿No? Porque recuerden que hay muchas formas de extinguir la obligación, ¿no? Bueno, el artículo 110. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿O está siendo entendible? ¿Quieren hacer algún comentario? Yo voy rápido porque, pues, para aprovechar el tiempo, ¿no? Pero si tienen preguntas, quieren hacer pausa, no sé si quieran hacer algún comentario. Bueno, entonces le damos para adelante. Las obligaciones de los contribuyentes, personas físicas. Aquí adelante un poco el artículo 110 antes de entrar a las deducciones, ¿no? Primero vimos la facilidad que está en la resolución, después vimos los sujetos obligados, después vimos el momento de acumulación del ingreso y ahora vamos con las obligaciones de los contribuyentes, ¿no? De esta fracción. Los contribuyentes, mm, personas físicas, primero que nada deberán solicitar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, llevar contabilidad y conformidad con el código, expedir comprobantes fiscales, conservar la contabilidad. Los contribuyentes que lleven a cabo actividades empresariales deberán formular un estado de posición financiera y levantar inventario en existencia del 31 de diciembre de cada año. Es muy importante. ¿Por qué? Porque como las personas físicas tramitan por medio del flujo, muchas no llevan el control del inventario. ¿Y qué pasa? Todo se manda a compras, todo se manda al gasto o al ingreso, pero hay que llevar el control del inventario también por obligación, ¿no? Presentar y mantener a disposición de los ustedes cualquier información a que se refiere a las fracciones 6 y 15 del artículo 76 de esta ley. Expedir constancia y comprobantes fiscales en los que asienten el monto de los pagos efectuados que constituyen ingresos de fuente de riqueza ubicada en México de acuerdo con lo previsto por el artículo cuarto de esta ley o de los pagos efectuados establecimientos de extranjeros e instituciones de crédito del país. Los contribuyentes que han pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo 1 de este título deberán cumplir con las obligaciones que se establecen en el mismo, presentar a más tardar el 15 de mayo del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio fiscal la información que se refiere al artículo 66, fracción 10 de esta ley. Obtener y conservar la documentación que se refiere al artículo 36, fracción 9 de esta ley. Ok, nos vamos al artículo 103. Una vez viendo las obligaciones, ya empezamos con las deducciones, ¿no? Ya vimos lo que son los ingresos acumulables, vimos las obligaciones, la facilidad. Ahora vamos a ver lo que vienen siendo las deducciones. Todas las deducciones que estén en el apartado del título cuarto. Pero recuerden que hay generales, hay generalidades que se encuentran dentro del 27, están los requisitos, dentro del 25 las permitidas y dentro del 28 los no deducibles. Esto está dentro del, creo que, dentro del título 2 en las generalidades, ¿no? Entonces, estos son otros requisitos aparte de los que ya están marcados en los artículos que yo les dije. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales podrán efectuar las deducciones siguientes. Las devoluciones que se perciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan siempre que se hubiese acumulado el ingreso correspondiente. Si no acumularon el ingreso, es imposible hacer la rebaja del descuento. No van a aplicar a esta deducción. Las adquisiciones de mercancía, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos. Recuerden que
se comentó en las obligaciones que se tenía que llevar el control del inventario cada 31 de diciembre, cada fin del ejercicio fiscal. Esto porque las personas físicas deducen la división de la mercancía, no el costo. Ok. No será deducible como esta fracción los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, los títulos valor que presenten la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías, la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera, ni las piezas denominadas onzas de oro. Bueno, aparte de las deducciones, recuerden que también se encuentran las depreciaciones o los gastos de inversión. Los vamos a ver un poquito más adelante junto con el papel de trabajo para que aprendan a diferenciar, ¿no? Por ahí vamos a tratar de hacer una depreciación. No sé si ya pues hayan visto eso, si están en la escuela, me imagino que no lo han visto en la práctica, o no sé, conozco que tanto conocimiento tengan, pero trataré de ser un poco más explícito al momento de estar viendo el papel de trabajo para que tengan un poco más de conocimiento. Y bueno, que 103 participantes, ¿no? Somos bastantes ya. Igual les comento, si hasta aquí tienen alguna duda, por favor háganmela saber porque vamos a terminar muy rápido. Los gastos, las inversiones, seguimos hablando de las deducciones, ¿no? Los intereses pagados derivados de la actividad empresarial o servicio profesional sin ajuste alguno, así como los que se generen por capitales tomados en préstamos, siempre y cuando esos capitales hayan sido invertidos en los fines de las actividades a que se refiere esta sección y se obtenga el comprobante fiscal correspondiente. No se vale pedir préstamos, invertir, agarrarlos para gastar y deducir los intereses, ¿no? Esto no se puede. Las cuotas a cargo de los patrones pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuotas patronales, ¿no? Porque hay unos que meten gol y meten todo por ahí. Los pagos efectuados por impuesto local sobre los ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales. ¿Cuál viene siendo un gasto local? Pues el impuesto sobre nómina, ¿no? Por ahí también hay impuestos locales que viene siendo también impuestos sobre hospedaje. Este también se convierte en un gasto cuando hay gastos de viaje. Hay que considerarlo. Nos pasamos al artículo 105, que habla también de las deducciones y los requisitos. Las deducciones que usan esta sección, además de cumplir con los requisitos establecidos en otras disposiciones fiscales, deberán reunir los siguientes, aparte de los requisitos del 27, que hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trata, que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos, es decir, para la actividad que esté llevando a cabo, ¿no? Y cuando esta ley permita la deducción de inversiones, se proceda en los términos del 104, tratándose de contratos de arrendamiento financiero, además deberán cumplirse los requisitos del 38. Todos estamos hablando de la ley de ISR, no se me vayan para otro lado, que código, que la ley menos a la ley de IVA, por favor. Que se resten una sola vez, aun cuando esté relacionado con la obtención de diversos ingresos. No vale dobletear factura, no vale dobletear gasto. Que los pagos de primas por seguros o fianzas sean conforme a las leyes de la materia. Cuando el pago se realice a plazos, este es un poco importante, ¿no? Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda, excepto tratándose de las deducciones a que se refiere el 104 de esta ley. Ok, una cosa es pagado a plazo y otra cosa es a crédito, ¿no? Pagado a plazo, por ejemplo, si alguien va a una tienda de autoservicio y la tienda de autoservicio le ofrece comprar los artículos que necesita de papelería a plazos, tú vas a deducir únicamente lo que vayas pagando por medio de, que a ti te va a escribir una factura, un CFDI, PPD, y posteriormente, cada que tú vayas pagando, te van a emitir un complemento de pago. La cantidad que tú vayas abonando y que esté explícita en el complemento de pago es lo que tú vas a tomar como deducción en el mes que estés determinando el impuesto, ¿no? Pero otra cosa muy diferente es cuando tú quieres el bien por medio de una tarjeta de crédito o por medio de alguna financiera.
Este caso se da mucho en equipos de transporte. Las empresas suelen mucho adquirir por medio de una financiera el bien para deducir completamente, bueno, acreditar el IVA y depreciar el ISR en su totalidad, ¿no? No que al contrario que pagarlo en abonos, o más bien hablando de una renta de equipo, de un equipo que uses un equipo, un mobiliario, un equipo, ¿no? Si tú lo compras por medio de una financiera o con una tarjeta de crédito, tú vas a tener opción de hacerte, de poderte acreditar todo el IVA. De la otra forma, únicamente vas a estar acreditándote las parcialidades que tú le vas abonando. Esa es la diferencia del crédito y a plazo. Si tratándose de las inversiones no se les dé efectos fiscales a su revaluación, que al realizar las operaciones correspondientes o a más tardar el último día del ejercicio, se reúnan los requisitos que para cada opción en particular establece esta ley, tratándose únicamente de los comprobantes fiscales a que se refiere el primer párrafo de la fracción 3 del artículo 27 de esta ley. Estos se obtengan a más tardar el día en el que el contribuyente deba presentar su declaración del ejercicio y la fecha de expedición de su comprobante fiscal deberá corresponder al ejercicio en el que se efectúe la deducción. Aquí también hay una cosa muy importante. Muchas veces uno adquiere cualquier compra, cualquier gasto y no te emiten la factura dentro del mismo ejercicio. Al contrario, se te olvida, no sé, vas dejando el anticipo a proveedor, vas dejando el anticipo a proveedor y el momento de que quieres presentar tu declaración anual, eh, te das cuenta de que tienes por ahí un gasto que no has llevado a cabo la deducción. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le pides, le hablas al proveedor, ¿sabes qué? No me hiciste llegar la factura correspondiente a mi gasto que te hice el año pasado. Y dices, ¿sabes qué? Ya no te lo puedo pedir porque pues ya será el ejercicio fiscal. Eso es mentira, ¿no? Entre el reglamento, en el artículo 57 creo, se estipula que tú vas a poder hacer la deducción en el momento en que efectuaste el pago, siempre y cuando consigas el comprobante fiscal digital antes del último día que tienes como fecha límite para presentar tu declaración anual del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros como personas físicas tenemos que presentar nuestra declaración anual el 30 de abril y llevamos a cabo un gasto el 15 de diciembre del 2024, nosotros podemos hacer deducible ese gasto siempre y cuando consigamos la factura un día antes de la presentación de la declaración. ¿Qué pasa? Que no, a lo mejor van a decir ustedes, si no coincide la fecha de la expedición del comprobante fiscal digital. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos el criterio de que hay que expedir la factura o el comprobante fiscal con fecha actual, ¿no? Porque obviamente no la puedes expedir con fecha anterior, pero con pago parcialidades. Y el complemento de pago sí tendría que salir con la fecha de anterioridad para, para nosotros en la acumulación del pago tener esa deducción con esa fecha. No sé, espero haber sido claro, pero es un punto importante que quería mencionar aquí, porque muchas veces cuando las personas no tienen comprobante fiscal, ahí dicen ya es un no deducible que te ocasiona impuestos, y obviamente nosotros como contadores y como especialistas de la materia tenemos que dar nuestras mejores opciones a nuestros clientes, ¿no? O sea, lo menos que se pueda manejar el no deducible, que bueno, debemos desaparecer, ¿no? Entonces, espero haber sido claro en este comentario. El artículo 6 nos habla de los pagos provisionales, la fecha límite, en cómo determinarlos, y todavía el 109 nos habla de otras cosas. Vamos a ver un poco más adelante. Ya nos estamos acercando a la determinación para ver el papel de trabajo. Los contribuyentes a que se refiere esta sección efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 17 del mes, inmediato posterior a que corresponde el pago mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. El pago provisional se determinará restando la totalidad de los ingresos, o no, porque no está dando la mecánica para llevar a cabo el cálculo. Pago provisional se determinará restando la totalidad de los ingresos que se refiere a esta sección obtenidos en el periodo con periodo del inicio del ejercicio hasta el último día del mes,
a que corresponde el pago, las deducciones utilizadas en esta sección corresponden al mismo periodo y la participación de los trabajadores en las actividades de las empresas pagadas en el ejercicio. Y en su caso, las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores que no se hubiesen disminuido. Al resultado que se obtenga, conforme al párrafo anterior, se le aplicará la tarifa que se determine de acuerdo a lo siguiente. Se tomará como base la tarifa del artículo 96, me imagino que ya la conocen, creo que está dentro del anexo 8, ahorita igual se la voy a mostrar al momento de hacer el cálculo. Sumando las cantidades correspondientes a las columnas relativas al límite inferior, límite superior y cuota fija, que los términos de dicho artículo resulten para cada uno de los meses del periodo. Recuerden que los pagos son acumulativos. Si vamos a calcular enero, febrero si vamos a calcular marzo, tenemos que sumar enero, los ingresos de enero, los ingresos percibidos de febrero y los ingresos percibidos de marzo. Nos dan los ingresos acumulables igual las deducciones. Las deducciones también hay que acumularlas enero, febrero y marzo. A eso hacemos la resta, nos da la utilidad estimada, aplicamos la participación de los trabajadores en las actividades de la empresa, UPTU, como se alcanza a apreciar en esta lámina, y en su caso, si hubiera pérdidas fiscales, tenemos que amortizar para que nos dé la base gravable y posteriormente aplicamos la tarifa que nos está avisando aquí en el artículo 106. Las autoridades fiscales realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable y la publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Contra el pago provisional determinado conforme a este artículo, se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Así como es acumulado el ingreso y acumuladas las deducciones, también acumularemos los pagos anticipados para disminuir los del resultado de ese mes que estemos calculando, al igual que las retenciones, ¿no? Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales, esto es importante, a las personas morales, estas deberán retener como pago provisional el monte que resulte de aplicar la tasa del 10% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes comprobante fiscal en el que conste el monto del impuesto retenido, el cual deberá entregarse en su caso conjuntamente con las retenciones señaladas en el 96 de esta ley. El impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a pagar, que era los que le venía comentando. Esto pues lo vamos a ver ya en el papel de trabajo, que ya quiero llegar, porque es más divertido, ¿no? Estar leyendo es hermoso, es enfadoso, pero desgraciadamente pues aquí están todos los fundamentos para llegar al papel de trabajo. Hay que conocer las leyes, hay que conocer las operaciones aritméticas, hay que conocer resoluciones, hay que conocer bastante para llevarlo a tocar el papel de trabajo, ¿no? Llegar a la operación aritmética y a lo técnico, se podría decir. Las personas morales obligadas a efectuar retención podrán optar por no proporcionar el comprobante fiscal a que se refiere el párrafo anterior siempre que la persona física que preste los servicios profesionales les expida un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos fiscales a que se refieren los artículos 29 y 29 del Código. ¿Qué pasa? Que al momento de que tú recibas como persona moral el CFDI de la persona física, complemento fiscal y fiscal, el comprobante, perdón, la persona física pierde la obligación de entregarte el comprobante fiscal que conste el monto del impuesto retenido, ¿no? Anteriormente, hace años, sí se entregaba una constancia. Ahora, con solo contar con el CFDI, eliminamos esa obligación. En este caso, las personas físicas que pidan el comprobante fiscal podrán considerarlo como comprobante de retención del impuesto, efectuar el acreditamiento del mismo, en los términos de las disposiciones fiscales. Lo previsto en este párrafo, en ningún caso, libera a las personas morales de las obligaciones de efectuar en tiempo y forma. La retención integra el impuesto en los términos de las disposiciones fiscales respecto de las personas a las que se les hubiera efectuado dichas retenciones. Ok, las personas físicas la acreditan, las personas morales la enteran. Los contribuyentes a que se refiere esta sección deberán calcular el impuesto. Digamos, el cálculo, aquí viene un poco en el 109, viene un poco más explicado. Los contribuyentes a que se refiere esta sección deberán calcular el impuesto del ejercicio de su cargo en los términos del artículo 152 de esta ley.
Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinará disminuyendo la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos por las actividades empresariales por la prestación de servicios profesionales y las deducciones autorizadas en esta sección, ambos correspondientes a la gestión que se trata de la utilidad fiscal, así determinada se eliminará la participación de los trabajadores y en su caso las pérdidas. La pérdida fiscal se obtendrá como uno de los ingresos que se de deducción obtenidos en el ejercicio sean menores a las deducciones autorizadas en el mismo. Al resultado obtenido se le adicionará la participación de los trabajadores en las actividades pagadas, eso que se refiere para responder este caso estará lo siguiente. La pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal determinada en los términos de esta sección de los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo. Para los efectos de esta fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurrida en un ejercicio se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el último mes, desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. Ojo, porque aquí hay dos actualizaciones, ¿no? Se actualiza inicialmente cuando se genera, que es de la actualización que está hablando, que es el primer mes de la segunda mitad y al último mes del ejercicio. Y la segunda actualización o las consecuencias ya vienen de la parte de la pérdida fiscal de ejercicios anteriores de actualizar, de aplicar con tu utilidad fiscal se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en que se aplicará y así consecutivamente ya para las demás actualizaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la primera es de julio a diciembre, las demás y las siguientes son de, de junio a diciembre, ¿ok? Para los efectos del párrafo anterior, cuando se para el número de meses del ejercicio en que ocurrió la pérdida, se considera como primeramente la segunda mitad, el mes inmediato posterior a que corresponda a la mitad del ejercicio. Cuando el contribuyente no disminuye en un ejercicio la pérdida fiscal, ojo aquí, ¿no? Muchas veces llegamos a presentar complementarias para omitir este error, ¿no? Y poder amortizar y no poder perder el derecho a la amortización de esta pérdida. Cuando el contribuyente no disminuye en un ejercicio la pérdida fiscal ocurrida en ejercicios anteriores, pudiéndolo haber hecho conforme a este artículo, perderá el derecho a hacerlo posteriormente hasta por la cantidad en que pudo haberlo efectuado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros traemos una pérdida en el año 2022 de 500,000 pesos y en el ejercicio 2023 nos resultó una utilidad de 100,000 pesos, pero nosotros no amortizamos esta pérdida en esa cantidad, para el momento de que nosotros tengamos utilidad en el 2024, ya no vamos a tener derecho a amortizarnos los 500,000 pesos que traíamos, sino que vamos a perder el derecho de haber amortizado los 100,000 pesos que no amortizamos en el 2023. Entonces hay que estar hay que poner mucho ojo en esto y tratar de amortizar las pérdidas cuando se requiera, ¿no? El derecho a disminuir pérdidas fiscales es personal del contribuyente, que la sufre y no puede ser transmitido por acto entre vivos ni como consecuencia de la creación del negocio. Y hay una forma de transmitirlo, ¿no? En el caso de realizarse actividades empresariales, solo por causa de muerte podrá transmitirse el derecho a los herederos o legatarios que continúen realizando las actividades empresariales de las que se derivó la pérdida. Las pérdidas fiscales que obtengan los contribuyentes por la realización de las actividades a que se refiere esta sección, solo podrán ser disminuidas de la utilidad fiscal derivada de las propias actividades a que se refiere la misma. ¿Qué pasa? Que si tienes dos actividades, no podrás amortizar la pérdida de una actividad contra la utilidad de la otra actividad, ¿no? La pérdida tendrá que ser proveniente de la misma actividad a la que tú estás amortizando la pérdida. Para los efectos de esta sección, para participación de los trabajadores de utilidades de las empresas de la renta de valor que se refiere al artículo 123 de la Constitución, será la utilidad fiscal que resulte de conformidad con este artículo. Para la determinación de la renta variable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 3 del artículo 11. De esta ley, el artículo 28 es el que les comentaba, donde se encuentran los no deducibles, el 27 los requisitos y el 25 los permitidos, ¿ok? En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos por actividades empresariales y servicios profesionales en el mismo ejercicio, deberá determinar la renta gravable que en términos de esta sección corresponda a cada una de las actividades en individual. Para estos efectos, se aplicará la misma proporción que se determine en los términos del artículo anterior.
¿Hasta aquí hay alguna duda? Podemos pasar a ver el papel de trabajo, que sea más entendible, o quieren hacer algún comentario. Perfecto. Buenos días, ¿Hay contador. alguien? Vámonos a la práctica. Vamos, sí, ¿verdad? Porque ya está medio aburrido esto. Hice un papel de trabajo que fuera un poco más entendible para el alumnado, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lo que usamos tienen todas las deducciones sin desglose, entonces para hacerlo un poco más metódico, más comprensible, traté de desglosar los gastos que se llevan a cabo en una empresa que se dedica a lo que nos dedicamos todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Siendo los servicios profesionales como la de contabilidad, la de fiscal. Este, el papel de trabajo, ¿sí lo alcanzan a ver? Si lo pudiera hacer un poquito más amplio, mejor. Perfecto, Ahí está muy bien. perfecto, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El papel de trabajo viene muy explícito, creo yo. Aquí hay una pregunta, ¿no? La vuelta es, ¿qué pasa con aquellas personas físicas que no realizan la retención de su factura de ingresos cuando tiene relación con una persona moral? La persona moral pierde la deducción y la persona física tiene que declarar el impuesto, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo ahí. No recuerdo el fundamento, lo voy a buscar, se los hago llegar, pero eso es lo que pasaría, ¿no? Se pierde la deducción. Bueno, hablando de determinación del ISR de personas físicas, actividad empresarial y profesional, como bien dijimos, el momento de acumulación es cuando se percibe el ingreso. Es decir, si yo en el mes cobré 200,000 pesos, entraron a mi cuenta, lo recibí en efectivo, y quedé contento con mi deuda, yo tengo que acumular los 200,000 pesos, ¿no? Si vienen acumulados, recuerden que, como les comenté, los ingresos son acumulativos, ¿no? De 100,000. Si ustedes fijan, los ingresos nominales acumulados se vienen aumentando, aumentando, aumentando. Después de esto, yo puse una serie de gastos, como si no hubiera empleados, pero igual lo sé yo, lo que viene siendo los gastos que se generan dentro del rubro para llegar al acumulado, los intereses a bancos. ¿Por qué? Porque se pidió un préstamo que se empleó en adquirir mobiliario, computadoras, X cosa para el giro de la empresa, ¿no? Recuerden que si no lo empleamos en el giro, dejan de ser deducibles los intereses. Ok, una vez nosotros tenemos nuestros ingresos percibidos y nuestros gastos, nuestras deducciones erogadas también, efectivamente, nos avienta, recuerden que una utilidad estimada les había comentado, ¿no? En este caso son 71,000 pesos, ¿no? Tenemos de ingresos 200,000 y deducciones autorizadas acumuladas de 128,000 pesos, lo cual nos da una utilidad estimada de 71,000 pesos. PT1 no tenemos porque pues igual no tenemos trabajadores, pérdidas fiscales no tenemos, pero la mecánica, si se fijan, después de la utilidad fiscal estimada, tenemos que restar la PTU y las pérdidas fiscales pendientes de amortizar. Si en este caso nosotros tuviéramos unas pérdidas de 30,000 pesos, nos disminuiría la base gravable para dar un resultado de 41. Sobre ese 41 es donde vamos a aplicar la tarifa del anexo 8 que yo les había comentado. Es muy sencillo porque la tarifa únicamente lo que le vamos a hacer, tomamos la base, aplicamos el límite inferior, nos avienta el excedente le aplicamos el porcentaje y el resultado nos avienta el impuesto marginal, aumentamos la cuota fija y ese es el resultado de ISR a pagar, ¿no? Entonces vamos a agarrar la tabla, déjame ver si la tengo por aquí, si no la buscamos, está. Y recuerden que las tablas
vienen por meses para aplicarlas a los acumulados. Vamos, estamos determinando el mes de enero. Ujú. No, ok, aquí está. Tarifa del mes de enero de 2025 para afectados por profesionales mensuales. ¿A qué se refiere el artículo 106? Recuerden que eso venía estipulado en la lámina que les estaba mostrando. De la ley se replicaron los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el título cuarto, capítulo 2, sección 1, que es lo que estamos viendo, ¿no? Ok, bueno. Entonces, si nos vamos al papel de trabajo, nosotros tenemos una base gravable de 41.527 pesos. Ya aplicando la pérdida, después nuestra utilidad estimada de 71, aplicamos pérdida de 30 y nos arroja una base de 41.000 pesos. Nos vamos a la tarifa y tenemos que buscar en qué límite inferior recae los 41.000 pesos que tenemos de utilidad. Si se fijan, nosotros caemos en los 31.236.50. El que sigue ya sobrepasa la utilidad, la base gravable que nosotros traemos. Entonces, nosotros aplicamos el límite inferior, nos arroja un excedente. A este excedente aplicamos el porcentaje, que serían los 23.52. Y me parece un impuesto marginal de los 1.420 pesos, pero a esto hay que aumentar la cuota fija. En realidad los papeles de trabajo que se usan ahora, pues pones nada más la cantidad y te arroja todo el límite, te arroja todo el cálculo, no hay necesidad de todo esto, más sin embargo yo lo quise hacer así para que ustedes vean cómo es que son los cálculos, ¿no? A esto aumentamos la cuota fija, que son los 5.412 pesos, y nos da un total de ISR de 7.424 pesos. Este es el total de ISR que nos resulta en el mes de enero. Pero, ¿qué pasa? Nosotros les pedimos 200.000 pesos de honorarios a una persona moral. Si nosotros no hubiéramos pedido el CFDI a una persona moral y aplicado la retención, nuestro resultado, nuestro ISR a cargo, serían los 7.424 pesos que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a disminuir mi pago de anterior ISR, al ser el primer mes, ni retenciones acumuladas, ni retenciones del mes, ¿ok? Entonces, hasta ahí terminaría nuestro cálculo. ¿Por qué? Porque tampoco tuvimos trabajadores y, tampoco, y no nos generó subsidio alguno, ¿no? Entonces, como si facturamos a una persona moral, le aplicamos el 10% de la retención que es acreditable en el mes y nuestro resultado es cero. ¿Por qué? Porque nuestro ISR retenido fue mayor al pago determinado del mes. Esto, al fin del ejercicio, la declaración anual nos lleva a generar un saldo a favor, mismo que se puede ir compensando o pedirse en devolución. Esta es la mecánica o la práctica como se hace el cálculo. A mí se me hace muy claro, no sé si ustedes tengan alguna duda en todo lo que se vio para poderla plasmar y plantearla aquí y pues despejarlo, ¿no? Despejarlo las dudas para todos. Perfecto. Perfectísimo. Bueno, haremos el cálculo de febrero poniendo otras cantidades para que hagan el acumulado y como si no hubiéramos tenido. Contador, hay una pregunta en el chat. Dice, ¿las deducciones también Sí, no, se van acumulando o solo los ingresos? las deducciones también acumulando, si se fijan, en el momento yo voy a poner la cantidad aquí, me sumó los 200 más los 500, me da 700.000 pesos. Ahora, vamos a ver qué pasa si nosotros ponemos también aquí gastos, ¿no? Nos vamos
Al total, si fijan, aquí tuve 128,000 pesos de deducciones autorizadas, aquí tuve 370,000 pesos de deducciones autorizadas, pero el acumulado me está sumando las del mes de enero y las del mes de febrero, ¿ok? Entonces, así como se acumulan los ingresos, también se acumulan las deducciones y también se acumulan las retenciones y los pagos provisionales hechos con anterioridad, ¿no? Entonces, no, pues imagínate qué injusticia si nada más se acumulara el ingreso, ¿no? Pues a dónde vamos a llegar si de por sí los impuestos son los ricados. Aquí tenemos una base gravable de 200,000 pesos, seguimos amortizando las mismas pérdidas de ejercicios anteriores, con una base gravable de 201,527, nos vamos a la tabla del mes de febrero, con la utilidad que tenemos de 201,000 pesos, caemos en los 187, en el límite inferior de 187, nosotros con excedente de 13,000 pesos, aplicamos el porcentaje, nos avienta un impuesto marginal de 4,332 pesos, aumentamos la cuota fija, nos da un total de ISR terminado de 49,663 pesos. No tenemos pagos anteriores de ISR, ya que la retención fue mayor. Disminuimos el ISR tenido acumulado del mes anterior y aquí sí nos da un total de ISR a cargo de 29,000 pesos. Si nosotros tuviéramos empleados, si tuviésemos subsidio al empleo, el subsidio al empleo también lo podemos acreditar contra el ISR a cargo, ¿no? En este caso, pues no tenemos, pero la aplicación fuera la misma, ¿no? Que si fueran los pagos anteriores de ISR, fuera el ISR tenido. Disminuiría directamente al impuesto determinado. Entonces, no sé si hasta aquí, yo pienso que con estos dos cálculos son más que suficientes para comprender la práctica, pero si quieren que hagamos otro, hacemos otro, o si no, respondemos preguntas y nos vamos. Es sábado, así que me imagino que no quieren estar pegados aquí con un contador leyendo y practicando, ¿no? Entonces, quedan sus comentarios, me dicen qué hacemos, si tienen dudas, adelante, me gusta. Bueno, Muchísimas gracias. ¿me Carla, escuchan? dime, Oscar, sí, claro que sí, Oscar. Primeramente, felicidades por la ponencia, muy interesante. Nada más ahí en el tema de los requisitos de contabilidad, de persona física, ¿se tiene que llevar en un programa en específico o lo podemos llevar directamente en la página del SAT? Recuerda la facilidad con la que inicié. Si no rebasa los 4 millones, te exenta de tener la contabilidad y de mandarla a Dios, ¿no? Y la contabilidad electrónica. Pero sí es obligación mantener, mira, vamos otra vez a los requisitos. 610. Obligación de los contribuyentes, solicitar suscripción en el registro público, llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal y el reglamento que son los que te marcan los libros, y las facilidades están en la resolución miscelánea, ¿no? Te exentan de llevar contabilidad electrónica y de presentar la DIOR. No sé si con eso te haya quedado claro o tienes alguna otra duda. Pero entonces, dependiendo del ingreso, es lo que va a marcar La decisión así este, es, así ¿sí? es. La exención te la da hasta 4 millones de pesos, mira. No sé si alcance. Ah, perdón, te lo voy a. Aquí, mira. La exención te la marca hasta 4 millones de pesos. Si alcanzas a ver aquí en la diapositiva, está en arreglado Ujú. punto 8.1.17. Sí, sí, entonces, sí, muchas gracias. Es- De ahí en fuera las Excelente. obligaciones siguen siendo las que están en ley.
Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. No sé, Bueno, otra duda. ¿alguien tiene otra pregunta para el contador Abraham? Contador, buenos días. Buen día. Muchas gracias por esta plática enriquecedora. Mi pregunta es acerca de la 32D. Ya ve que pues nos exenta de presentar la DIOT, pero cuando emiten la 32D, pues te aparece negativa precisamente por esto, ¿no? Es correcto, así es. Aquí, ¿qué pasa? Tienes dos opciones. Declarar en cero porque estás exenta de la obligación o meter una aclaración por medio de mi portal con un escrito libre. Pero es más tardado, ¿no? Puede durar hasta 72 horas, inclusive si presentas la declaración en cero, es casi inmediato, ¿no? Pero de que estás exenta de la obligación por facilidad de la resolución, estás exento. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya queremos correr todo. Sí, de hecho me están preguntando aquí por el chat si Sí. la presentación se va a compartir por algún otro medio o nomás con lo visto el día de hoy. No, se las comparto, yo me encargo de pasársela a Noelia. Ok, en cuanto el contador Abraham me mande el material, se los hago llegar a través del correo electrónico, igual también el material del día de ayer, también se los voy a mandar por correo electrónico para que todos pues tengamos esta herramienta como tal, ¿no? Igual también tenemos planeado subir esto a YouTube, también próximamente les voy a pasar por ahí el link por si quieren volver a repasarla. Ahora sí que el curso, ¿no? Se grabó la sesión, entonces ahí vamos a estar teniendo esta dinámica, ¿no? ¿Alguien más tiene una duda para el contador Abraham? Si no, para proceder. Dos preguntas en el chat. La primera es la declaración, no sé si la declaración sea la misma de la DIOT en la 32D, la primera cumplimiento. Hay una duda en el chat, contador. Dice, ¿y si la declaración solo responde basado en los registros del SAT y no en la evidencia que se remite? Aquí, bueno, la aclaración se cierra, de margen un cerro exitoso, te la dan positiva o te la dan negativa. Con ese resultado, tú puedes volver a aventar otra aclaración. Por eso yo les comento que nosotros siempre optamos por presentar la declaración en cero cuando llega a pasar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces la autoridad te la hace cansada y no te cumple lo que te está señalando en la resolución, pues. Entonces, si te vas por el medio de la aclaración, por eso les comentaba que era mucho más lento. Yo te recomiendo que mejor mandes la DIOT en cero o con la misma información, es opcional, ¿no? Que te esté exentando no quiere decir que no la puedas presentar. Tú la puedes presentar, y más si es un contribuyente que, que pide devoluciones porque son requisitos. Entonces, sí, yo te recomendaría eso porque vas a estar con las aclaraciones mucho más lento, ¿no? Esperando la respuesta, esperando el cerrar exitoso y todo ese rollo. Entonces, te recomendaría presentar en cero. Hay otra duda en el chat que dice, yo tengo una duda, había escuchado cuando un contribuyente persona física es artista, puede pagar sus contribuciones con alguna obra. ¿Qué proceso se tiene que llevar para evaluar qué cuesta lo que se pagaría del impuesto o dónde se entregaría la pieza en físico? Ok, perfecto. Mira, aquí yo no he tenido el caso en particular, pero dentro de los, dentro de los embargos, de estos curso de embargo vía internet, este, cuando uno paga uno cuenta con la solvencia y paga con bienes para cada ramo de cada bien que tú tengas, existe un perito especializado en el área, que es quien dará el costo del bien con el que tú vas a cubrir dicho crédito fiscal o cualquier adeudo que tengas. Será algún perito especializado en el tema.
Ok, hay otra pregunta, dice, cuando una persona física no le emiten una corrección de una factura por parte de una persona moral y ya tienen duplicación de la factura, ¿se presenta igual la declaración de factura duplicada? No, esa aclaración no va por mi portal. Hay otro apartado para los contribuyentes donde te quejas de que tu cliente, donde que tu proveedor no te quiere hacer la corrección. Eso es bien efectivo, ¿eh? Súper rápido le llega el buzón e inmediatamente te aplican la corrección. Pero no sería aclaración por mi portal. Ok. ¿Hay alguna otra duda, muchachos? Si no, para proseguir. Ok, yo creo que no. Y anda por ahí el contador Fernando. Sí, aquí estoy. Ah, muy bien. Entonces, vamos a... ¿Ya miran mi pantalla? Sí, Sí, Ok. sí se ve. Vamos a proceder a entregar el reconocimiento a nuestro expositor. Me voy a permitir leerlo. Dice Instituto del Noroeste de Contadores Públicos AC y Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa AC otorga el presente reconocimiento al contador público y maestría en impuestos, Abraham Valdés Lizárraga, por su valiosa participación como expositor del curso Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales, llevado a cabo de forma virtual en la plataforma Zoom, con valor de NDPC de 4 puntos en fiscal, Mazatlán, Sinaloa, a 22 de febrero del 2025. Firma la contadora pública certificada María Teresa Higuera Mariscal, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa. Firma también la estudiante en contaduría Diana Laura Vega Flores, presidente del Comité Universitario del Colegio de Contadores Públicos de Sinaloa. Y firma su servidora, la licenciada en contaduría Noelia Ramírez Quesada, presidenta del Comité Universitario Regional del Instituto del Noroeste de Contadores Públicos. Muchísimas gracias, contador, por impartirnos sus conocimientos. Y le voy a ceder la palabra al contador Fernando Sánchez, vicepresidente de Docencia Regional, para que nos dé sus palabras. Muy buenos días a todos. Gracias por estarnos acompañando. Abraham, la verdad me gustó mucho la forma como explicaste a los jóvenes, cómo lo hiciste detalladamente y contestaste cada una de sus dudas. De hecho, precisamente le acabo de decir a Noelia que me estaba gustando mucho cómo estabas interactuando. Y más que nada agradecerte a través de Aldo que nos hizo la recomendación de trabajar contigo. Para nosotros es gratificante tener gente como tú que apoya a las nuevas generaciones. Uno de los objetivos principales de nuestras vicepresidencias de docencia a nivel nacional, regional y local es darles todas las herramientas a los jóvenes, las capacitaciones técnicas para que sean la generación del futuro, ¿no? Los que vienen aquí a apoyarnos, a hacer crecer nuestra profesión. Entonces, muchísimas gracias, Abraham, por esta cooperación con la región noroeste. muchísimas gracias a ustedes, la verdad. A mí me gusta acompañarlos y más porque son estudiantes, ¿no? Y entiendo, yo también soy estudiante, no sé mucho, ¿verdad? Entonces, les agradezco bastante por la invitación. Sí, todos pasamos por ahí, la verdad agradecemos mucho haber tenido grandes maestros que en esta ocasión te tocó ser a ti, ¿no? Entonces, Gracias. pues siendo las 11:21 terminamos con este curso. Gracias a todos los asistentes jóvenes. Recordemos que la próxima semana tenemos como anfitrión al Colegio de Culiacán para el siguiente módulo, darle continuidad a este proyecto y pues agradecerles y que nos sigan acompañando en todos los eventos que organizamos de la mano del Comité Regional del Noroeste que preside Noelia y que hoy gracias, Diana creo que está por ahí. Diana creo que es hermana de Aldo. No la conozco en persona, pero Aldo sí. Y pues sí, es como su hermano, es una maravillosa persona. ¿No? Creo que la conocimos en el comité regional el año pasado y también todos Sí, encantados listo. con Diana, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes y bonito fin de semana. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, nos vemos, que tengan bonita tarde. Nos vemos. Gracias.
Muchas gracias al instituto por dar estos cursos y muchas gracias también al contador Abraham y que pasen buen fin de semana a todos. Bendiciones. Bendiciones.